Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo, pero esta vez de nuestra serie o curso de C. Antes de comenzar, recuerden que el apoyo al canal es indispensable, like, comentario, suscripción se agradece bastante y en la primera línea de la descripción encuentran el enlace de invitación a nuestro servidor de Discord. Ahora sí, retomando, si bien en anteriores capítulos ya hemos hablado de funciones, solo las hemos tratado de forma, por decirlo así, superficial, como lo haríamos como con cualquier otra entidad realmente de la que no hemos profundizado lo suficiente en el lenguaje. O sea, lo que me refiero es que en algunas ocasiones hay que omitir o considerar como dogma de fe mientras tratamos de explicar otros conceptos, y anteriormente abarcamos las funciones y así lo fue. De hecho, también vamos a ver lo que es los headers nuevamente en el aspecto de la exportación e importación de funciones. Y aún así, por suerte, eso no quita el hecho de que no vayamos a abarcar esos temas a futuro. Y bueno, en este caso, aquí estamos con las funciones en C. Además, agregar que las funciones son un concepto casi universal en todos los lenguajes de programación modernos. O sea, por lo que, bueno, su definición más técnica la podremos encontrar, o al menos yo recomiendo, el tercer capítulo de nuestro curso de fundamentos de programación, donde hablamos tanto de las funciones como de las variables, pero con un enfoque más teórico, no tan... O sea, también damos ejemplos donde se aplican a diferentes lenguajes, pero pues esa no es la finalidad, sino la finalidad es entender, digamos, la teoría. Aquí vamos a abordar un poquito de teoría y a la vez práctica, más que nada para dar un poco de contexto, porque si no, no me van a entender qué es lo que estoy tratando de hacer. Acá yo tengo un guión, la verdad, yo no me escondo, yo acá tengo un guión porque no se me olvidan las cosas que voy a decir. Bueno, y si bien no voy a profundizar en la definición estricta de función, sí vamos a ver sus aplicaciones y la forma de realizar operaciones comunes en este lenguaje. Con operaciones comunes, pues yo me refiero a lo que mencionaba anteriormente, exportar, importar, retornar o no valores, pasarla como argumento a otras funciones, pero por medio de, ojo, por medio de punteros, un tipo de encapsulación para funciones que es limitar su alcance, y limitaciones versus, o bueno, las limitaciones que tiene versus otros lenguajes. Primero vamos a arrancar con lo más básico, que es la declaración y la llamada de una función. En C ya hemos visto la sintaxis anteriormente: tipo de dato, nombre de la función, parámetros sin si son o no, o sea, esto es opcional, y retorno si hay o no retorno de la función. En caso de no haber retorno, recuerden el valor de retorno, o sea, valga la redundancia, o sea, si la función no va a retornar ningún valor, aún así pues tenemos que especificar que su valor de retorno va a ser void, o sea, va a ser, por decirlo así, vacío. En cambio, si va a utilizar return para algo, pues ese resultado debemos asegurarnos que sea el mismo tipo que estamos especificando acá. Y recuerden que según el tipo de parámetros que vamos a pasar, debemos especificar el tipo y ya luego pues el nombre que va a abarcar ese, por decir, esa variable dentro del scope de la función. Esto ya afuera no tiene ningún sentido. En los strings pues utilizamos algo parecido al char, el operador de referenciación y el nombre que vamos a utilizar dentro de la función. Ya más adelante, recuerden que es importante emplear, o bueno, es importante antes de emplear las funciones, especificar el prototipo al principio del fichero. El prototipo, recuerden que es básicamente como una forma de decirle al compilador: oye, más adelante te vas a encontrar con una función tipo void que se llama saludar, que recibe una cadena de caracteres con el nombre nombre. Entonces, bueno, para que te prepares más que nada. Y es que al momento de llamar la función solo empleamos el nombre de la misma y los paréntesis. Y aquí pues puede haber mucha confusión, esto es interesante. Pero los paréntesis luego del nombre de la función es lo que realmente nos permite ejecutarla. Ya que sin los paréntesis es como si estuviésemos haciendo referencia al valor de la función como tal. Pero pues como una función no tiene un valor primitivo, por así decirlo, o realmente ni siquiera almacena valores, sino que almacena instrucciones, pues no la podemos representar de una forma fácil en términos simples. Podría ser, digamos, en otros lenguajes se suele abarcar como la referencia en memoria, aunque para obtener realmente la referencia de la memoria debemos emplear el operador de desreferenciación, como hemos visto en videos anteriores. Pero aquí es la excepción. O sea, realmente recuerden que cuando llamamos a saludar utilizamos los paréntesis y pues seguido los argumentos, ¿no? Porque no especificamos nada. Esto va a ser null, bueno, no va a ser null, va a ser un valor
vacío, por decirlo de alguna forma, y van a haber problemas en su representación. Aquí lo que estamos haciendo es llamar a la función. Como las funciones no tienen valores primitivos, o como mencioné anteriormente, no tienen ni siquiera valores que almacenar, cuando nosotros directamente hacemos énfasis o bueno, especificamos el nombre de la función, ya directamente estamos haciendo referencia a su ubicación en memoria de forma implícita, ya que pues como una función no representa otro valor que no sea su referencia, pues no es necesario utilizar el operador de referenciación. Entonces en este caso lo que podríamos hacer es crear un puntero y almacenar su valor básicamente. O sea, no es directamente, no es necesario incluir el asterisco como para decir, oye, estoy sacando la referencia de la función, porque da por sí la función, si no se llama de esta forma con los paréntesis, pues estamos básicamente dando a entender su referencia. Y aquí pues acá no nos va a saltar ningún error, pero pues no estamos haciendo nada realmente, solo estamos como tirando la referencia de saludar y pues no tiene ninguna finalidad. En JavaScript pasa algo similar, que si solo nos limitamos a escribir el nombre de la función sin los paréntesis, como si no la estuviéramos llamando, sino que estuviéramos haciendo referencia a su... Bueno, estaríamos haciendo referencia a su valor en memoria, o sea, donde se encuentra realmente. Aquí en C pues ocurre algo parecido. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema que es acerca de la modularización, que esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Permítanme separo esta vaina porque no entra todo aquí. Ahora sí. Ahora pues el tema de importar funciones, pues recuerden tres archivos. Los tres archivos en uno tenemos la declaración de la función, el otro archivo funciona como un header, que el header únicamente hace referencia a la función por medio de su prototipo, y el último archivo pues es donde estamos importando la función que queremos utilizar a través del header. Entonces en este caso, acá se me olvidó borrar esto de aquí, qué fail tan horrible. Archivo acá, ahí, listo. Guardamos. Primero, bueno, yo hubiese puesto la declaración primero. Nosotros tenemos un archivo que se llama declaración suma.c. Ojo, esto es .c. Y acá vamos a incluir el header funciones.h, que bueno, ya lo podemos crear o aún no es necesario que esté creado. Y tendríamos la declaración de la función tal cual la haríamos en el archivo principal, por ejemplo, donde está la función main. Pero resulta que pues esta la queremos exportar. Entonces, esta la tenemos en otro archivo, ¿verdad? Ahora, en el archivo del header, pues este se llama funciones.h. Ojo, el header siempre debe terminar en extensión h, no en c. Y acá debemos incluir directivas del preprocesador, que fue justo lo que vimos en el último capítulo, que no va a entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que hace es definir, digamos, es establecer, digamos, una definición para importar o exportar la referencia de la suma que vamos a incluir acá. O sea, si no está definido, pues define funciones h. Esto hace básicamente eso, definir, digamos bajo un contexto funciones h. No es necesario, digamos, entrar mucho en detalle, pero básicamente este es como el preámbulo para básicamente aquí explicarle, oye, que quiero incluir una función llamada suma que retorna un entero, que recibe dos argumentos a y b, ambos de tipo entero. Y pues acá terminamos el enif, porque acá estamos utilizando un if. Ya luego, cuando nosotros pasamos al archivo principal donde lo queremos utilizar, nosotros vamos a utilizar la directiva include para importar que el header, no el .c, el de, ¿cómo es que lo teníamos llamado? Lo habíamos llamado declaración suma. Ese no lo vamos a utilizar, ya declaración suma lo estamos utilizando aquí, gracias a que estamos utilizando esto para vincularlo con el otro archivo. Ya aquí solo tenemos funciones.h y ya gracias a esto podemos acceder a la función suma, utilizarla y pues obtener un resultado. Uy, me salió el gallo. Y no, o sea, paso muy rápido porque esto ya lo vimos, entonces yo de pronto sirve como recordatorio porque pues tampoco quiero destinar un video solo para esto. Además, pues una consideración a tener en cuenta es que llegado a este punto es que al momento de nosotros manejar más de un archivo, como en este caso que estamos modularizando el código, al compilar el programa es necesario especificarle todos y cada uno de los archivos que intervienen en la lógica pues al compilador. Los headers no son necesarios, pero sí los ficheros .c. En este caso tenemos que main.c, que es el principal, donde se encuentra el método principal, por decir así, el método main, y el .c donde estamos declarando la función. Ya luego acá pasamos el argumento, que lo que nos permite es especificar un nombre al binario que va a resultar de esta compilación. Aquí se me fue algo, acá lo escribí mal, regalarme unos milisegundos, ahora sí. Y aquí
Vamos a pasar a temas nuevos. Vamos a abarcar una característica que tienen las funciones, valga la redundancia, en los lenguajes funcionales. O sea, donde las funciones son tratadas como ciudadanos de primera clase. Esto en sí es posible, pero por medio de punteros, que como mencionábamos antes, es una forma de acceder a la referencia en memoria de cualquier elemento del lenguaje. Lo que vamos a ver a continuación es una función que recibe a otra como argumento y la retorna. Esto tanto en la declaración como en la llamada. O sea, vamos a utilizar un puntero para declarar como para retornar algún tipo de valor, o sea, al momento de llamarla. Primero quiero que observen pues que la declaración y sean capaces de analizar aunque sea por 10 segundos qué es lo que están viendo realmente. Porque yo sé que más de uno vieron esto y dijeron, no, me rindo, surrender. O sea, esperemos a ver qué dice este man y que nos explique. Pero los invito a que den uno. O sea, yo también me quedé un poco what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Pero realmente tiene un sentido. Extraigan la información importante que tiene una función y relacionenla bajo este contexto de aquí, que es como si estuviéramos pasando una función como si fuera un argumento. No sé qué más. No quería hacer un silencio y tuve que decir alguna estupidez. Bueno, ahora sí, pues como podemos ver, en el primer argumento, nosotros vamos a manejar los tres elementos básicos de una función. ¿Cuáles son esos tres elementos básicos? Un entero, el nombre de referencia que vamos a utilizar para dicha función. En este caso estamos utilizando un puntero en el que un puntero llamado func, donde realmente lo que vamos a hacer es almacenar la función como tal. Y por último, los argumentos que recibe esta función. El nombre como tal de los argumentos no son necesarios, sino el tipo de dato que reciben dichos argumentos. Y adicional a eso, pues los argumentos que vienen dentro de operación, que digamos es un entero llamado A y un entero llamado B. Ya entonces, pues hecho esta evaluación es más fácil para nosotros concluir que se está retornando. Pero así, ¿el qué? O sea, ¿qué estamos retornando ahí? O sea, cuando decimos func, que pues es una abreviación de función, acá decimos func AB. Pero ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Estamos retornando la referencia de la función, estamos retornando el valor que nos va a regresar a la función. Pero acá lo que estamos haciendo realmente es ejecutar. Bueno, hoy me dio por hacer efectos especiales. Es lo que tiene grabar tarde. Últimamente estoy grabando tarde porque no logro acomodar mi horario, lo siento. Aquí lo que estamos haciendo es ejecutar la función por lo que les decía anteriormente. Recuerden que si nosotros mencionamos a la función solita, si decimos func y no pasamos los argumentos, no estamos ejecutando realmente la función. Acá la estamos ejecutando y eso quiere decir que la función que nosotros vamos a pasar, pues si retorna un valor que debería, porque acá está la directriz de que debe retornar un entero, pues va al momento de ejecutar esta función lo que va a hacer es ejecutar esta otra función y esta función le va a retornar un valor y este valor se va a retornar por nombre de esta función. Es como meter una función dentro de otra función que es la finalidad. Entonces, pues, ¿qué funciones pueden ser dadas como argumentos a la función como tal? Porque, bueno, pueden existir diferentes tipos de funciones. A mí, ¿qué limitaciones me pone para yo no pasarle una función a otra? Pues muy sencillo. Que primero nosotros le debemos pasar cualquier tipo de función o sea, bueno, el nombre de la función es irrelevante. Lo que importa es que la función que le vamos a pasar retorne un entero y que a su vez reciba dos enteros como argumento. Pero pues vamos a la aplicación a ver. Para no sobreexplotar la función sumar, vamos a declarar la función resta que, pues a propósito, cumple con los requerimientos para ser pasada como el argumento de la función operación. Retorna un entero y recibe dos enteros y hace una operación. Luego empleamos la función operación para pasar la función. Aquí, si nos fijamos, estamos pasando la función, pero no estamos utilizando el operador de desreferenciación. Que, bueno, su utilidad, como saben, es pasar la referencia. Porque a final de cuentas, pues estamos utilizando punteros. Pero acá era lo que les decía anteriormente. Resulta que de forma implícita en C, cuando hacemos mención a las funciones y no las ejecutamos, de forma implícita estamos haciendo referencia a no a su puntero, sino a su referencia en memoria. O sea, es como si estuviéramos utilizando el operador de referenciación siempre antes del nombre de la función, si es que no la estamos ejecutando, porque si acá llegamos a poner dos paréntesis, esto se nos rompe horrible. Entonces, bueno, se entiende porque si yo no utilizo los paréntesis en una función, pues ¿de qué más me va a servir esta función? Pues para pasar su referencia, o sea, dar la referencia como tal. Entonces, poner el puntero sería como algo
¿cómo podríamos decirlo? Algo redundante. O sea, porque como tal la función ya no cumple nada más, no tiene ningún valor, no es una estructura de datos, entonces pues básicamente da la referencia como tal. Y es gracias a eso que pues pasamos los valores, esos valores los utilizamos dentro de la función resta, bueno, según como declaramos aquí operación, recuerden, pasamos esto y los pasamos a la función que estamos recibiendo. Y por último, pues retornamos ese valor. Este valor no se retorna aquí directamente, este valor se retorna dentro de la función, mentiras, me pasé, de la función operación, se pasa aquí y esta operación retorna el valor que le dio la otra función. Y pues por último, pues obtenemos el resultado como tal. Hasta ahí ese punto. Igualmente más adelante vamos a profundizar un poquito más. Esto solo es apenas el comienzo. Y ya por último, pero no por ello menos importante, vamos a abarcar una forma de limitar el alcance de una función a otros ficheros. Eso quiere decir que es prohibir o no permitirle a una función que sea exportante, bueno, es básicamente no permitir o prohibir a la función que sea exportada, que no me salía la palabra. O sea, y la única forma es convertirla en estática. Una función estática pues no puede ser exportada a otros archivos. Tampoco quiero entrar mucho en detalle qué quiere decir que sea una función estática. Esto depende mucho de los lenguajes. Por ejemplo, en Poe es algo diferente y pues de momento no las vamos a abarcar. Pero en el caso de que nosotros convirtamos una función estática, esto ya de por sí nos va a permitir, digamos, utilizar su referencia en otro header y ese header ser importado por otros archivos y utilizar esta función. Entonces digamos que esta es una forma de encapsulamiento, pero pues no es la única, hay muchas más. Por lo que nada, llegado a este punto, ya podríamos decir que hemos abarcado las funciones, hemos conocido, digamos, sus pros y diferencias y de pronto limitaciones versus otros lenguajes. C no es un lenguaje funcional, por lo que, digamos, cosas que de pronto algunos conocerán de lenguajes funcionales no se pueden hacer, pero pues al menos es curioso que en C sí se puedan hacer cosas como pasar funciones como argumento, pero no retornarla. Realmente una función no puede contener a otra o tampoco una función puede retornar otra función. Lo único que podemos hacer es recibirlas como argumento, ejecutarlas y retornar realmente un valor. Porque si algunos me preguntan, oye, pero ¿qué pasa si tú tratas de quitar esto y retornamos func? Pues porque al final de cuentas nada, no va a ser posible porque operación debe retornar un entero. Y entonces, sea cual sea el tipo de la función nunca va a ser de tipo int. Entonces aquí va a decir, oye, necesito que me resuelvas, me retornes un entero, pero me está retornando otra cosa completamente distinta. Y pues obviamente el tipo como tal de función no se abarca. Pero pues todo es posible gracias a punteros. De esa forma nosotros sí podemos pasar, por decirlo así, referencias en memoria y poder hacer poder acceder a variables o a poder acceder a funciones y poder ejecutarlas. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos encontrando en la próxima ocasión. Adiós.